Hola, muy buen día a todos. Soy la doctora Arcelia Moreno Agras y antes que nada quiero agradecer a todo el comité organizador por celebrar nuevamente el Día Rosa en conmemoración, digamos, de hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Les he preparado una, una disertación sobre este tema y que es relevante por las cifras que se manejan actualmente y que desafortunadamente no hemos podido bajar. Por ello es que quisiera primero atender en esta plática, pues una historia de vida. Para los que nos escuchan y los que puedan ver la presentación, esto ocurre en la sala de espera del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, es en el año 2020, en enero de 2020, y hablamos con dos personas, Cristina Lozano y Concepción Salvio. Buenas tardes, feliz año nuevo. Buenas tardes, igualmente. Ahora sí, ya nos hicieron esperar mucho, ¿no? Pues siempre hay gente, yo ya me acostumbré y como vengo de fuera, de todas maneras se me va todo el día. ¿Usted de dónde viene? De San Lorenzo a Chiotepec, en Hidalgo. Me vengo con mi hijo en el camión de las 5. ¿Y usted? Vivo aquí bien cerca, antes de la caseta de Cuernavaca. En 20 minutos ya estamos aquí. No sé, eso dice. Qué suerte que está tan cerca, mi pueblo está lejos de todo. Tiene de pulmón, ¿verdad? Sí, desde hace como 2 años empecé con una tos que no se me quitaba y estaba cansada todo el día. Luego me dio un dolor en el pecho y en la noche a veces no podía respirar. Eso es lo peor. Yo me angustiaba mucho cuando no podía respirar. También tengo cáncer de pulmón y hasta me aprendí el nombre de tanto que lo repiten, adenocarcinoma en etapa 4. Dice el doctor que me dio por las estufas de leña que usamos allá en mi comunidad. Ni cómo saber, no creo tener la culpa de esta enfermedad, ni modo que no cocine. Yo por el trabajo en la fábrica estuve muy expuesta al asbesto. Nadie me dijo del peligro, pero le juro que nunca fumé. Mis compañeras fumaban un montón. Igual eso también me afectó. Además, esta enfermedad sale bien cara. Primero me mandaron del particular de mi pueblo a un consultorio de farmacia en Pachuca y después de mucho hasta acá. Uno de mis hijos ahora está de mesero los fines de semana para poder pagar el transporte, la comida y los medicamentos. Esos días por lo menos nos trae la comida que sobra y su patrón no le ayuda. No, que me va a ayudar. Nunca me dio, contrario, ni seguro. Lo bueno es que mi hija es bien preocupona y me tiene asegurada. De mi revisión anual en el IMSS, me mandaron para acá y me aceptaron en el protocolo. De otro modo, no hubiera podido pagar este tratamiento. A mí también me aceptaron en el protocolo, pero ya era muy tarde. Y aunque mi hijo trabaja mucho, nomás no tenemos los recursos. Yo nada más veo cómo se estresa. También hay, también hay que animarnos entre nosotras. A mí me diagnosticaron en etapa 2. Dice la doctora que eso ayudó mucho. Ahora ya estoy en remisión por el tiempo que Dios quiera. ¿Usted cómo va? Pues hoy vengo a despedirme del doctor, a darle las gracias. Intentamos que me atendieran en Pachuca, pero no tratan este tipo de cáncer. Allá no hay especialistas. Ya no sabemos qué hacer. Como pueden, de los que pueden haber escuchado o visto esta historia de vida, pues hay muchas cosas de las que podemos hablar sobre mi tema, que es el de desigualdades de cáncer de mama. Si bien es cierto que la historia de vida habla de un cáncer de pulmón, sí podemos detectar muchas cosas de las que vive el día a día muchas mujeres en la República Mexicana. Lo que notamos en la descripción de esta historia de vida son varias cosas. La primera, la diferencia de que en su entidad federativa no tratan este tipo de cáncer y que tienen que venir a la Ciudad de México con todo lo que implica los gastos, el costo, el desgaste emocional y de la calidad de vida. La otra, que trabajando en una fábrica no estaba asegurada. En fin, una serie de gastos directos e indirectos y una serie de condiciones que una vez a lo largo de que vean mi presentación se van a dar cuenta que falta mucha infraestructura y que dentro de las políticas públicas tendríamos que estar más bien encargados o atendiendo
en los costos, yéndonos a la primera etapa, que es la etapa de información, a la etapa de prevención. Voy a mostrarles varias gráficas de las cuales nos pueden ayudar para poder ver el problema y atenderlo de acuerdo a las desigualdades que sí son muy evidentes. Por ello, quiero con esto continuar. Según datos del INEGI del 2023, hay una cifra de 8.034 muertes por cáncer de mama en una población de 20 años y más, lo que nos refiere que el 99% de las mujeres son las más, 99.5 las más afectadas de este cáncer. A nivel nacional, tenemos que por cada 100,000 personas, 17.9 mueren de cáncer de mama. Hay dos estados de la República muy contrastantes, por lo que hace a Sonora, que es la tasa más alta de muerte de cáncer de mama, y Campeche con la más baja de 9.9. Estos son datos del INEGI del 2023. ¿Qué pasa con los datos del INEGI 2024? Pues si ven en los datos, pues aumenta. De 2023 a 2024 nos hablan de 8.450 defunciones. Los datos característicos en cuanto a las defunciones, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, en esta parte nos están indicando que el mayor índice de mortalidad, de acuerdo a la edad, es de 65 años y más. Después le siguen las de 55 y 64 y las de 45 a 54. Sin embargo, sí es preocupante los brincos que da entre una cifra y la otra, ¿no? Entre los 55 a 65 años, en esos 10 años, pues prácticamente estamos hablando de casi 15 puntos con los cuales aumenta la mortalidad. De acuerdo a los datos del INEGI, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en México. Y esto nos dicen que ha ido creciendo. Los datos de 1990 a 2019, se duplicó de 41 a 89,000 personas. Cuando yo les hablaba de estos costos directos e indirectos, pues esto representa, en cuanto al tratamiento de cáncer de mama, una quinta parte del presupuesto total del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, en 2020. Esto implica que los costos directos e indirectos del tratamiento de una enfermedad como esta, pues son altísimos. Para aquellos que no conozcan lo que es el cáncer de mama, es una enfermedad que se caracteriza por la multiplicación descontrolada de las células de la mama, que lleva a la formación de tumores malignos y que si no se trata de manera oportuna, esto se puede diseminar por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos y linfáticos y causan la muerte. ¿Qué analizamos en esta lámina? Lo que ustedes observan en esta lámina, esta es de 2023, nos están indicando en dónde encontramos el mayor número de funciones de cáncer de mama, que están entre los 60 y 74 años, que es esta parte que tenemos aquí, en donde a partir de los 60 años, pues vemos un incremento importante de acuerdo a la tasa que se maneja de mortalidad en esta edad. Dentro de las principales características sociodemográficas de las mujeres fallecidas de cáncer de mama, ¿qué estamos observando? Y desde este punto de vista sociodemográfico, ¿qué podemos analizar? Nos están indicando en mujeres casadas, las mujeres casadas son las que más fallecen, le siguen las solteras, las viudas, unión libre, divorciada, separada, no específico. Y yo quise poner esta lámina porque representa mucho la cultura en México. Generalmente, hablando de mujeres casadas, por el tipo de sociedad en la que vivimos aún y por los estereotipos que se manejan en nuestro país, seguimos viendo cómo hay cierto descuido en mujeres casadas. Podría ser una de las formas para poder explicarnos el por qué hay un aumento, o sí, un aumento en las muertes. Una podría ser posiblemente por una cuestión cultural,
Y luego uno dice, bueno, ¿y las solteras? Bueno, pues finalmente las solteras no tienen quizá esta demanda que requiere las labores domésticas, posiblemente que trabajen, que tengan hijos, pero una mujer soltera nos indica también que aun y cuando no tenga un compromiso matrimonial, si bien es cierto que también es de llamar la atención. Entonces, quiere decir entonces que una persona soltera que tiene que salir a trabajar, no necesariamente en el trabajo que tiene a lo mejor los servicios médicos. Y puede ser también un factor por el cual una mujer soltera fallece de cáncer de mama. No tanto en el descuido que tenga en la etapa preventiva, pero sí nos puede hablar, por ejemplo, de no contar con servicios médicos. La viuda, por ejemplo, podría hablarnos también de una cuestión también de posible prevención. En los casos fíjense, me llamó la atención, por ejemplo, el observar de las divorciadas y de las separadas, si hay casi 3 puntos de diferencia en ambas. Y entonces uno nos podría decir que una mujer separada, donde baja el índice, aún puede separadas, quiere decir que sigue manteniendo los servicios médicos. En cambio, la persona divorciada pierde totalmente el servicio médico. Es algo de analizar. Por otro, en cuanto al nivel de escolaridad, pues vemos un punto muy importante. Entre menor información se tenga, sí detona un punto importante en la mortalidad de las mujeres con cáncer de mama. Entonces, esto nos lleva a hablar de que las condiciones económicas, educativas y el aseguramiento de las personas en las instituciones de salud también llegan a determinar las características del tratamiento contra el cáncer, cáncer al que tienen acceso estas pacientes. Y esto explica, por ejemplo, que el promedio de muerte respecto al número de cáncer sea bastante menor en la Ciudad de México comparado, por ejemplo, con Chiapas. Las personas con bajos ingresos, pues la posibilidad de buscar y conseguir atención contra el cáncer es también pues mucho menos accesible. Por lo mismo, sus bajos ingresos carecen de seguridad social o viven en regiones donde falta el personal y el equipo especializado para ser tratadas de esta enfermedad. Diversos estudios han documentado la relación entre la incidencia y la mortalidad del cáncer y el nivel socioeconómico. Y hay más estudios también que han concluido que las condiciones sanitarias pues no son las mejores, ¿no? Son peores. La mortalidad por cáncer aumenta y la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes pues va disminuyendo. Estas desigualdades reflejan una distribución injusta de los determinantes sociales de la salud. El acceso a trabajos estables y seguros, por ejemplo, los servicios educativos, de salud de calidad, la discriminación de etnia, el género o nivel de ingresos, la condición migratoria, entre otros. Estas desigualdades, nos parece, en salud son innecesarias, totalmente evitables e injustas. La Organización Mundial de la Salud nos ha señalado que las desigualdades en ingresos, educación, vivienda, empleo, dieta, cultura, género, grupo etnio y medio ambiente pueden traducirse, como ya mencionamos, en diagnósticos tardíos o en accesos inadecuados a este tratamiento. ¿Cuáles serían estas características de incidencias en cáncer de mama en mujeres? Pues las mujeres de estatus socioeconómico bajo que residen en zonas rurales con bajos niveles educativos y que no cuentan con seguridad social, se involucran menos en actividades de detección de cáncer de mama, en autoexploración, en examen clínico y en la mamografía o mastografía. Por eso, cuando hablamos de cáncer y desigualdades, pues tendríamos que estar hablando realmente de una serie de situaciones que son preocupantes. Los estados con mayores grados de marginación son los que tienen mayores tasas de mortalidad. Por cada millón de habitantes, México dispone, y esto es lo grave, al día de hoy, 9.7 mastógrafos, 2.27 equipos de radioterapia, 4.4 oncólogos certificados, la tasa más baja de países en la OCDE. Por cada millón de habitantes tenemos, contamos con esta infraestructura totalmente carente para atender una problemática tan grave como la que tenemos en México. Para aquellos que no sepan lo que es la OCDE y los miembros que forman parte de esta organización de cooperación económica y desarrollo,
De estos son los países que forman parte, son 38 países miembros, México forma parte de ellos, y los que resalto en negra, en negrillas, que es los de América Latina, Chile, Colombia, Costa Rica, pues podemos ver, como lo acabo de mencionar, estamos en la tasa más baja en los países de la OCDE, comparada con las economías de los países que estamos mencionando, pero en cuanto a la región, pues estamos mucho más abajo que Chile, Colombia, Costa Rica y México. Esto quiere decir que ellos tienen menos defunciones por cáncer de mama que nosotros. ¿Cómo lograr que el sistema público de salud provea atención efectiva, oportuna y de calidad a las personas con cáncer de mama en México? Pues bueno, pareciera que tendríamos que tener una estrategia nacional para poder atender y controlar. Varios especialistas para 2030 se señala que se corre el riesgo de que el número de casos de cáncer de mama se duplique, incluso triplique en los países en desarrollo, incluido México. Y si no tomamos estas acciones para poder estandarizar y enfatizar el control de cáncer en los sistemas de salud, pues bueno, esto no son buenas noticias. En cuanto a la prevención y detección oportuna, me parece que esa sería una de las medidas primordiales en cada uno de los países de la región, específicamente en México. Hoy por hoy hay diferentes tipos de cáncer que se pueden prevenir mediante estrategias y acciones de promoción de la salud. Según la OMS, disponemos de los conocimientos suficientes para evitar cerca del 40% de todas las muertes provocadas por cáncer en el mundo. Además, una parte considerable de los de los casos de cáncer que no es posible prevenir pueden curarse, especialmente si los detectamos a tiempo. Entonces, la solución pareciera ser que la tenemos. Es una cuestión que tengamos, pues no solamente la voluntad, sino la voluntad política y la infraestructura para poder atenderlo. Y a mí en lo personal me parece que como sociedad civil tenemos que seguir abriendo estos espacios para que esto se siga haciendo, ¿no? Por lo menos la información. En nuestro país el acceso a programas de prevención y detección sigue siendo limitado. La implementación de acciones nacionales para controlar y atender cáncer enfrenta desafíos severos. Los servicios e infraestructuras son insuficientes, las intervenciones de detección son escasas y de baja calidad, así como seguimiento deficiente de los pacientes tratados, como lo vimos en la historia de vida de uno de muchísimos casos, de los miles de casos que tenemos en México, en donde una vez detectado y que ya no hay forma de seguir atendiéndolo, o cuando llegan a estas etapas tardías, hay muy poco por hacer. Y entonces los costos se van incrementando, ¿no? También. Estas insuficiencias significan que más del 70% de los pacientes con cáncer se diagnostican en etapas avanzadas, lo que se reduce las posibilidades de poderse curar y lo que les mencioné hace un momento, que los costos del tratamiento, ¿no? Que eso tiene, por supuesto, un impacto. Entonces, ir cerrando esta plática, pues que es un problema social severo y que si no actuamos a tiempo va a seguir agravándose, que sí hay una relación del cáncer y las desigualdades sociales, es una relación estrecha y compleja, que los recursos para poder controlar y atender el cáncer se distribuyen de manera desigual tanto en los estados de la República como en los municipios, que la atención al cáncer, la prevención y el diagnóstico temprano son cruciales para poder detener esta cantidad de muertes de mujeres, que la fragmentación del sistema de salud sigue siendo un obstáculo enorme para la atención y control del cáncer. Y en México es indispensable que sigamos coordinando las acciones de atención y control del cáncer, que el gobierno necesita actuar en conjunto con nosotros como sociedad y el sector privado para poder atender este severo problema de cáncer. Les agradezco muchísimo su atención y no me queda más que seguir agradeciendo y pues seguir participando en estos espacios para que sigamos haciendo conciencia de un problema muy grave que tenemos en nuestro país y que tenemos que seguir luchando para que las cifras empiecen a ser menos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.